Buenas tardes, estimados alumnos. A continuación, vamos a ver, vamos a seguir con los estados financieros que realiza una empresa del sector público. Cuando veíamos la parte de contabilidad, que era lo que iba a generar contablemente una empresa del sector público, es cuando veíamos el tema del manual único de cuentas o del plan general de cuentas. Y si nos vamos, y ustedes pueden revisar ese documento que está en el aula virtual, entonces ahí se van a dar cuenta de todos los estados financieros que debe de hacer una entidad del sector público. Y al final también, si nos vamos al final de ese manual que es extenso, vemos también las estructuras de estos estados financieros. Ahí podemos revisar cómo van estructurados, qué tiene que ir de primero, qué tiene que ir de último. Entonces ahí al final del documento ese están los estados financieros que debe de realizar una institución pública. Ahí nos hablaba sobre la ejecución del presupuesto de ingresos, la ejecución del presupuesto de gastos, del balance general o estado de situación financiera, del estado de resultado, el estado de origen y aplicación de fondos. Entonces aquí vamos a acordarnos un poco de qué es el estado de origen y aplicación de fondos. Me imagino que ustedes ya lo vieron en alguna clase de contabilidad general. Este tema se nos hace, yo creo que es contabilidad 4, si no me equivoco, donde dice en esa clase es donde se tiene que dar este estado financiero. Si nos vamos un poco, a veces lo confundimos en el inicio con el estado de flujo de efectivo, porque ahí vemos las entradas y las salidas de efectivo en el estado de flujo de efectivo. Y aquí vemos origen y aplicación de fondos. Entonces, en esa primera parte, como que ahí se parecen un poco. Obviamente son dos estados financieros diferentes. Por ejemplo, si vemos las NIF y nos vamos con las NIF, este estado de origen y aplicación de fondos ya no existe, porque si nos vamos y repasamos qué nos dicen las NIF, nos dicen el estado de situación financiera, un estado de resultado que puedes hacer, un estado de resultado solo o un estado de resultado integral. Tenés que hacer el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivo y las notas de los estados financieros. Eso forman los 5 estados financieros, porque las notas las incluyen como un estado financiero. Entonces son 5 estados financieros los que vos tenés que estar presentando si vos llevas tu contabilidad de acuerdo a las NIF. Pero aquí ya hemos visto anteriormente al inicio que las entidades del sector público de Nicaragua, ¿qué es lo que aplican? Los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, dentro de esos principios, podemos ver que igual ellos realizan este estado de origen y aplicación de fondos, que para las NIF ya no. Obviamente al alumno se le da, como les decía, en una de las contabilidades, en la 4 específicamente, en el programa de la clase indica que se debe de dar, se debe de enseñar este estado financiero, aunque digamos que las empresas que utilizan NIF ya no lo hacen. Y vemos que en una parte también, como decía, se parece al flujo de efectivo. Entonces, ¿para qué hacer 2 estados financieros que llevan una parte de lo mismo? Porque si nos vamos al flujo efectivo, primero clasificamos en entradas y salidas. Y después clasificamos en operación, inversión y financiamiento, las entradas y la salida, y después ya hacemos el flujo efectivo. Y aquí lo que vamos a hacer es clasificar en origen y aplicación, y obviamente que el total de orígenes sea igual al total de aplicación. Entonces nos vamos a repasar un poco, que esto es de segundo año clase, y entonces vemos que
¿qué es este estado de origen y aplicación de fondos? Dice que permite a los gerentes, a los administradores y a los responsables de la gestión analizar la fuente y la aplicación de esos fondos. Y si nos vamos, el mismo nombre lo dice. Lo que financieramente es más como de finanzas, digamos, este estado, porque lo que necesitamos es analizar de dónde fueron originados, de dónde salieron, en palabras más sencillas, los fondos que ingresaron a la compañía, y después esos fondos, cómo se aplicaron, qué hiciste vos con esos fondos. Entonces, en eso es lo que se centra de forma sencilla este origen y aplicación de fondos. Entonces, digamos que tampoco, cuando comprendemos esas palabras, ya no nos podemos equivocar en lo que sería ya clasificar en qué es una entrada, qué es un origen y qué es una aplicación. Aquí podemos ver, para recordarnos, que cómo vamos a clasificar qué es un origen y qué es una aplicación. El origen son todas aquellas partidas que aumentan el efectivo de la empresa, mientras que las aplicaciones son aquellas partidas que disminuyen el efectivo de la empresa. Entonces, como orígenes podemos ver la disminución de un activo, el aumento de un pasivo. Aquí en contabilidad gubernamental vamos a meter el resultado del periodo cuando sea un superávit, y las depreciaciones y otros cargos que no requieran pago en efectivo, como cuáles, como las amortizaciones. Entonces, depreciación y amortización va a ser un origen de fondo. Aquí nos explica que para hacer claro eso de cómo establecer una disminución en un activo, que disminuirá el efectivo, tendrá explicación en que una disminución del efectivo es origen de ella, en el sentido que si el efectivo de la empresa disminuye, la salida debe de aplicarse a una utilización del efectivo. Después tenemos cuáles van a ser las aplicaciones. Entonces ahí va a ser lo contrario, un aumento de un activo, una disminución de un pasivo. Resultado del periodo en el caso de que sea déficit. Esas van a ser nuestra aplicación. Por ejemplo, si nosotros decimos un origen de fondo es una disminución de un activo, lo podemos ver claramente, por ejemplo, en el inventario. Si disminuyó el inventario es porque estás vendiendo. Entonces eso te va a dar mayor fondo a la empresa. Si aumenta un activo de una aplicación, por ejemplo, un activo fijo, se aumentó es porque compramos. Entonces el fondo lo aplicamos comprando un activo y disminuyendo un pasivo al, por ejemplo, pagar una deuda. Entonces ahí sería una aplicación de fondo. Entonces depende de lo que sea origen o lo que sea aplicación, y lo vamos ahí clasificando. Los aumentos en activos son aplicaciones de fondo, mientras que las disminuciones en activos dan origen a fondo. El efectivo es necesario para aumentar los activos, y estos se generan con la venta de un activo fijo o con el recaudo de una cuenta por cobrar. Así también tenemos el caso contrario para los pasivos. Un aumento de los pasivos son fuentes de fondo, obviamente porque te están dando dinero. Y las disminuciones de estos son aplicaciones de fondo. Un aumento de un pasivo representa aumento de financiamiento, el cual genera fondo. En tanto que una disminución en un pasivo representa el pago de una deuda que requiere una erogación, un desembolso en efectivo. Para preparar el origen y aplicación necesitamos el procedimiento para clasificación. Para prepararlo, paso 1, utilizando como base el periodo más antiguo, calcular los cambios del balance en todas las cuentas o partidas y clasificar los cambios del balance en todas las partidas, con excepción del superávit, como un origen o una aplicación. Entonces aquí lo que necesitamos, como se necesita lo mismo que un estado de flujo efectivo, necesita un estado de resultado del último año y necesita dos balances generales para compararlo.
Uno del periodo anterior, que puede ser un mes o un año, depende. Si lo estás haciendo anual, entonces el año anterior. Y si lo estás haciendo mensual, entonces el mes anterior. Y compararlo a ver si las cuentas del balance general han aumentado o han disminuido. Y después clasificar esas variaciones en origen o aplicación, según lo que decíamos anteriormente. Entonces, prácticamente necesitas lo mismo del flujo de efectivo. En la preparación, los totales de origen y aplicación deben ser iguales. Hay que tener en cuenta eso. Obviamente que si no nos da igual, entonces está malo ese estado de origen y aplicación de fondo. Los resultados del periodo va a ser lo primero que nosotros vamos a indicar ahí. La depreciación y los aumentos en los activos fijos se relacionan en segundo lugar y los orígenes se relacionan en la izquierda del estado de las aplicaciones a la derecha. Eso cuando ya, como nosotros lo conocemos. Pero ahí lo muestro también que según en el modelo, según el manual de cuenta gubernamental, también se puede presentar de forma diferente. Ahí cambia un poquito lo que es la presentación. Entonces nos vamos a ir al modelo. Aquí vemos, necesitamos hacer la hoja de trabajo que es para buscar la variación y la clasificación. Por eso les decía, un tanto parecido a elaborar un estado de flujo de efectivo. Entonces, aquí yo estoy trabajando con el ejemplo, el mismo ejemplo que yo puse con 2 meses, que a esos 2 meses los contabilicé en cuentas T. Después hice estados financieros de cada mes y después libro diario y mayor. Es ese mismo ejercicio el que yo estoy montando un estado de origen y aplicación de fondo. Con esos mismos datos de ese mismo ejercicio, porque yo contabilicé enero y febrero en ese modelo. Entonces yo aquí saqué mis cuentas del balance porque yo tengo un balance de enero y un balance de febrero, que si nos acordamos es un ejercicio que dice Instituto Nicaragüense de Turismo. Entonces ahí vemos enero, febrero, qué cuentas sufrieron variaciones. Obviamente febrero menos enero, ahí la resta para encontrar la variación y vemos que banco, fondos para salario, ahí aumentó 500,000, banco, fondos propios también aumentó 6.734.258.33. Hay muchas variaciones, hay muchas cuentas que vemos que no tuvieron variaciones. La depreciación acumulada aumentó 72.916.67, la depreciación de mobiliario 29.166.67, la depreciación de vehículos 99.166.67, la amortización 972.22, los salarios por pagar aumentaron en 500,000. Las otras cuentas por pagar a largo plazo disminuyeron en 46.958.3. En cuentas de patrimonio, aumentó el resultado del periodo y los resultados de ejercicios anteriores. Pero si nos acordamos, nos dice que las cuentas de patrimonio no representan entradas ni salidas de efectivo. Igualito a como hacemos el estado de flujo de efectivo, que ahí también nos indica que las cuentas de patrimonio no van a representar entradas ni salidas de efectivo. Entonces después, que es eso mismo, clasificar en qué es una aplicación y qué es un origen de fondo. Entonces ahí vamos clasificando. Un aumento de un activo es una aplicación. Ahí vemos las aplicaciones y los orígenes. Con esos datos nosotros ya podemos hacer no me sube. Con esos datos ya podemos hacer el estado de origen y aplicación de fondo. Entonces aquí lo monté primero como lo conocemos, o sea, como lo aprendimos en clase. Entonces aquí podemos ver el primer modelo es como ya lo conocemos.
en los orígenes tenemos el resultado del periodo, que es el resultado de febrero, en este caso, del último mes. Tenemos depreciación. Y aquí vamos siguiendo el orden que nos dice. Primero el resultado del periodo. Después nos dicen que las depreciaciones y las amortizaciones. Aquí tenemos depreciación de edificios, de mobiliario, equipo, de vehículos, y tenemos la amortización de software. Y como origen solo tenemos el aumento de salarios por pagar de ese pasivo. Entonces sumamos todos los orígenes y nos da 7.281.216.67. En las aplicaciones tenemos el aumento del banco fondo para salario, el aumento de banco fondos propios y la disminución de cuenta bienes y servicios por pagar del pasivo. Entonces igual vemos que las aplicaciones de fondos nos da la misma cantidad, 7.281.216.67. Siguiendo el orden de una entidad privada y como nos dice que como ubiquemos en la parte izquierda los orígenes y en la parte derecha las aplicaciones. Pero si nos vamos al manual o al plan general de cuentas en ese documento de contabilidad gubernamental, entonces vamos a seguir el formato de la contabilidad gubernamental. Entonces aquí lo vemos, el estado de origen aplicación de fondos. Entonces tenemos origen de los fondos, debe de decir arriba, flujo anual. En el flujo anual está el resultado del periodo, las depreciaciones y las amortizaciones. Después vas a ubicar variación de activos. En este caso no tenemos. Después tiene que ir en orden la variación de pasivos, que ahí tenemos uno, el aumento de salarios por pagar. Y después ya ubicamos el total de origen de fondo, los 7.281.216.67. Después venimos con la aplicación de fondos. Ahí tenemos la variación de activos, que son el aumento de banco, fondos para salario, y el aumento de banco, fondos propios. Y en variación de pasivos tenemos la disminución de cuentas de bienes y servicios por pagar. Entonces ahí totalizamos las aplicaciones y nos dan 7.281.216.67. Entonces aquí es solo estructurar de acuerdo a lo que nos dice el plan de cuentas y cómo se deben de estructurar los estados financieros en una empresa o una entidad del sector estatal o del gobierno. Entonces aquí respetamos el orden y la estructura de cómo se debe de realizar el estado de origen y aplicación de fondos. Entonces, pero no es, digamos, lo que quiero mostrar al hacerlo de forma tradicional o como ya lo han hecho en contabilidad general, es que no distan en lo que es el origen y la aplicación o en las sumas y llegar a los mismos totales. En eso no hay diferencia ninguna, sino es en la forma como estructurarlo. Pero no es nada complicado y es lo mismo como lo hemos estudiado o ya lo han estudiado, lo debieron de haber estudiado anteriormente ustedes, que lo que necesitamos es un estado de resultados y dos balances generales, y esos balances generales a las cuentas del balance nosotros debemos de encontrarle su variación del año o del mes, porque aquí podemos estar realizando un estado de origen en aplicación de fondos, por ejemplo, del año 2020, y para esto yo necesito el año 2019. Entonces, 2019, 2020, hago las variaciones, clasifico y hago mi estado. Pero igual, en 2 meses lo puedo hacer. Entonces, aquí tengo enero, tengo febrero. Después veo cuáles cuentas sufrieron variaciones. De acuerdo a esas variaciones positivas o negativas, yo voy a clasificar si eso es una aplicación o es un origen de fondo. Y ya después es solo estructurar la variación, los orígenes y las aplicaciones y ver que nos den suma igual. Porque eso nos decía, tenemos que tener sumas iguales
para comprobar que ese estado de origen y aplicación de fondos está correcto. Entonces, y aquí está el ejemplo de cómo es el estado de origen y aplicación de fondos en una empresa privada y cómo es el estado de origen y aplicación de fondos en una empresa pública. Es fácil. Después, en los resultados de la gestión, no, al hacerlo pequeño el ejercicio, y para que ustedes, digamos que el otro ejercicio llevaba la intención de que ustedes aprendieran cómo montar libros, que también es como un tipo de repaso, porque eso es de contabilidad general también. Entonces, no di muchos asientos. Por eso, este resultado de la gestión aquí se queda pequeñito. O sea, yo a veces anteriormente, cuando di esta clase, entonces a veces solo estudiamos un mes largo. Entonces en ese mes largo podíamos hacer un resultado de la gestión mucho más largo, no así pequeñito como este. Porque aquí en los resultados de la gestión lo que queremos comprobar o lo que las empresas estatales van a hacer es mandar un informe de los ingresos recibidos y cómo esos ingresos se han distribuido. Pueden ser en gasto o en inversión. Entonces yo recibí tanto, yo te tengo que mandar un reporte al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Contraloría General o a alguna otra institución reguladora de parte del gobierno que me lo pida. Entonces aquí es ver cómo se han manejado, cómo se han administrado cada una de las transferencias que te va realizando el gobierno central, a vos como institución del gobierno, porque ya vemos, tipo de estas instituciones no generan fondos, y si vemos, algunos generan un tipo de fondos pequeños, pero que ni siquiera va a cubrir para los gastos. Entonces ahí es donde estas instituciones siempre van a trabajar por transferencias del gobierno central. Vemos que hasta las mismas alcaldías reciben transferencias y entonces este tipo de instituciones tienen que rendir cuenta de esas transferencias. Entonces en estos modelos es pequeñito porque hicimos 2 meses pequeñitos y veíamos que en enero y recibimos por transferencia corriente, estamos hablando del mismo ejercicio que yo subí como modelo, todo es continuación del mismo. Entonces en enero recibimos como transferencias corrientes 5 millones, pero esos 5 millones solo hicimos aporte patronal 270,000, gastos de representación 20,000 y de salario 2,500,000. Entonces tenemos un ahorro de gestión de 2,200,000. Esto vuelvo y repito que tenemos esa cantidad grande. ¿Por qué? Porque no metí muchas cuentas, muchos asientos, porque para que no se hiciera extenso y poder mostrar los libros en este ejemplo. Pero obviamente aquí hasta puede quedar un desahorro de la gestión, dependiendo, o sea, iba a estar dependiendo de cómo se ejecutan esos ingresos. En el mes de febrero recibimos por transferencias corrientes 10 millones y eso lo ejecutamos en otras cuentas por pagar a largo plazo. Ahí pagamos una cuota o interés de 65,741,67, gastos de representación 200,000 y salario de 3 millones. Entonces ahí nos queda un ahorro de 6,734,258,33. Igual como les dije, ¿por qué? Porque no metí muchos asientos. Porque aquí obviamente va a ir un detalle de todos los gastos y ya sabemos que pueden haber muchísimos tipos de gastos e inversiones en este tipo de entidades. Y cuando vimos ya ejemplos, como el primer ejemplo, vemos que son millonarias las ejecuciones, las transferencias y las ejecuciones en el gobierno. Entonces aquí es solo mostrar cómo sería ese resultado de la gestión, pero con pocos datos, aunque ya sabemos que en la vida real esto puede ser extenso, puede ser largo, dependiendo pues de los fondos recibidos y después de la misma ejecución y ir detallando obviamente cada uno de esos desembolsos que vos hiciste a partir de esos ingresos recibidos.
Esto es solo para mostrar, digamos, cómo sería esos informes que vos vas a mandar a cualquier institución que te lo pida. Una tarea, entonces, así como yo había hecho estos dos contabilidades, estos 2 meses, entonces ustedes también tienen una tarea donde ya hicieron 2 meses. En eso ustedes ya hicieron los libros, toda esa parte. Entonces van a seguir trabajando con ese mismo ejercicio. Yo solo voy a subir hoy la tarea, pero en la tarea solo voy a incluir ahí lo que voy a pedir. O sea, la tarea solo va a decir ingresar, realizar el estado de origen y aplicación de fondo, el resultado de la gestión del ejercicio tal. Pero los datos ustedes ya los tienen porque ya hicieron esa tarea y ya contabilizaron. Entonces ahora lo que van a hacer es el estado de origen y aplicación de fondo igual a como está aquí y el modelo que ya está en el aula virtual, y después hacer los resultados de la gestión, que igual son pocas, hicimos pocos asientos. Creo que ustedes tal vez tendrán como uno o dos asientos más, que sería lo que van a incluir. Aquí creo que también va a cambiar algo en relación a esto. Creo que va a haber algunos cambios, pero pequeñísimo, porque casi era igualito el de la tarea al que yo expliqué. ¿Preguntas? Todo claro, profe. Oliver. Profe, el examen va a ser presencial. Es que no sabemos cuándo entramos. Si fuera presencial, profe, Sí. es ejercicio. En dado caso que fuera presencial. Sí. O teórico. Ejercicio. No, teoría no hemos visto nada. Hay que meter teoría, mejor, profe. No hay teoría, no hemos visto. Hoy di un poquito de teoría, pero era solo para refrescar que era el origen de aplicación. Pero no, en esta parte no hemos visto teoría. Solo es cómo elaborar los estados financieros. Vamos a esperar a ver qué nos dicen. Si entramos el lunes. Sí. Aunque yo digo que si entramos el lunes, primero entra siempre en medicina. Pero no se sabe. Entraría medicina primero, después nosotros. Si no, el igual forma, es un ejercicio. ¿Ah? De igual forma iríamos virtual, profe, en que entraríamos presencial. Sí, porque entraría medicina. Sí, es que la última vez que vinimos fue presencial. Antes de que cancelaran todo. Sí, y ellos estaban virtual, ellos. Sí. Entrar de primero. De todos modos, nosotros no entraríamos. Porque ellos tienen que entrar de primero. Pero igual están viendo porque el coronavirus sigue igual. Sí. Profe, en el laboratorio ya los quedamos ya con ese mes. Ya ahí cerramos. Menos que esa vacuna. En el laboratorio. ¿Con qué decir? Con febrero, profe. Ya ahí cerramos. Falta lo de auditoría. ¿Y ahí qué va a hacer, profe? Teoría. Lo más ejercicio. Cédulas. Ah, de reclasificación, de reajuste. Sí, esas cédulas. Más que todo cédulas, digo yo. Mañana tienen que entregar la segunda, el laboratorio contable. Ya está cuadrado, profe. Ya está listo. Sí, listo, profe. Voy a habilitarlo mañana para la entrega.
Y ya después empezamos con el auditor, con auditoría. Profe, esa nómina, profe, salieron como 150 trabajadores para llegar a esa cantidad. Sí, yo sí, viste mi modelo, usé la de Castaneda. Porque esa tenía el nombre de gente. Entonces vine y solo pum, la agarré. Porque si no me iba a poner a hacer un modelo, no, yo dije, ve, yo tengo una planilla inmensa, la de Castaneda. Ahí tenía una planilla grandota. Es que no se podía con poquito, porque no llega al Yo le quería poner que uno ganaba 100,000 ya para ir más avanzando más rápido. 100,000. Qué bárbaro. Por eso mi modelo no le puse R a ninguno, lo dejé bajito. Sí. Y ustedes, cada quien hizo su planilla. ¿Será? Yo no sé, pero Siento un déjà vu, como que ya me dijeron que no. Un déjà vu ahí. Ahorita le cae la auditoría, bro. Ya, José, ¿cuándo iré a ir? A ver, Junior está papi, nunca lo apurado. fue a ver a José. Junior está apurado. El otro día me dijo. ¿Y cuándo Sí, iré a ver a sí, José? sí, ya voy a terminar. Sí, nada. Ahorita la pandemia está fea. Este origen aplicación de fondos lo vieron en contabilidad. No, profe, es nuevo para mí. No lo vieron. No, profe, ahorita estoy escuchando ese término. Casualmente estaba leyendo los títulos ahorita y no lo había visto ese de origen De de. veras. Yo No, lo vi Pero en el de, contabilidad 4, lo vi. solo el de efectivo, pero el que dijo usted que se parece, Ajá. solo Ajá. es. Pero Yo ya di, este, sí, es que yo di, fíjate que sí, fíjate que en contabilidad 4, en contabilidad, yo lo que pasa es que en contabilidad 3 di el flujo de efectivo. Y en contabilidad 4 metí el estado de origen aplicación de fondo y después me dice la licenciada Telma, en la contabilidad 4 va a dar el flujo de efectivo. Y le digo yo, mire, este grupo yo lo tengo desde la 1 y yo ya le di en la 3 el flujo efectivo. Le voy a dar el flujo de caja. ¿Usted qué dice? Porque ya flujo de caja vos sabes que es más de finanzas. Entonces me dijo que estaba bien. Entonces yo al final les di flujo de efectivo, les di origen y aplicación y les di hasta flujo de caja. De todo. Todo les metí. salieron mejor, profe. Sí, porque el flujo de caja, digamos que, por ejemplo, yo veía que el profesor Tupac lo daba en finanza 1 o 2. En una de esas finanzas lo metía él, el de caja. Nosotros lo vimos con la profesora Yulisa. Yo lo metí en contabilidad 4 porque en contabilidad 3 yo me adelanté con el flujo de efectivo. Y entonces cuando me pidieron meterlo en la 4, yo les dije que ya lo había dado y que era mi mismo grupo. Pero este origen y aplicación lo di también, porque traje unos balances generales de empresas que teníamos allá, clientes, y lo hicimos. ¿Será porque las NIF ya no lo meten y tal vez algunos profesores dirán que es desfasado este tema? Puede ser. ¿Quién sabe, profe? Pero fíjate que esta contabilidad gubernamental lo pide. es obligatorio entonces este, profe. En la Estado. gubernamental sí. En la privada no. Esto en el estado sí, pero en las privadas no. Me imagino que por eso algunos profesores no lo dan. Se van más con el flujo, porque al final si vemos esta variación la sacamos en el flujo.
Y después nosotros en el flujo clasificamos en operación, inversión y financiamiento. Ahí se parece. Toda esta parte de esta hoja de trabajo, ahí se parece, es casi igual a un flujo de efectivo. Sí, profesor, estaba viendo. Y Igual si se vemos- clasifica. Sí, porque digamos que aquí en el origen de aplicación dice el financiero va a tomar decisiones en relación a de dónde se originaron los fondos de la compañía y en dónde se aplicaron. Y si nos vamos al flujo de efectivo, lo que estamos viendo es que el flujo de efectivo, ¿para dónde se ha utilizado? Para actividades de operación, para actividades de inversión o de financiamiento. Ahí hasta tienen un medio parecido. Yo lo veo más a la hora de analizarlo, lo veo que en esta gubernamental es exigido porque como estás hablando de fondos y son fondos que en este caso te los está transfiriendo el gobierno o estás haciendo préstamos. Entonces ahí es como ver, como hacerle mucho énfasis a los fondos, al origen y a la aplicación de esos fondos. Como no estamos hablando de ventas, o sea, esa parte como que aquí ya no tiene interés, diferente a la empresa privada. Entonces esos fondos que aparecieron de forma de transferencia, donaciones, esto, lo otro, a ver cómo se han aplicado. Ahí es como digamos, lo principal, el eje principal o la importancia si se la queremos ver así. Pero el flujo efectivo en una empresa privada es como hay financieros que dicen que es hasta lo más importante. O sea, eso no lo podés dejar de hacerlo en una empresa privada. Muchos financieros dicen que es indispensable hacer el estado de flujo de efectivo. Es muy importante, aunque digamos que uno cuando estudia como que le vela más al balance y al estado, o sea, balance, estado. Pero según los financieros, no debe dejar pasar por alto hacer el estado de flujo de efectivo, porque ahí verdaderamente sabes con cuánto efectivo tiene la compañía, cómo está manejando el efectivo, y una empresa sin efectivo va directo a la quiebra. Entonces es muy importante. Entonces, alumnos en la tarea van a hacerlo igual. Aquí el modelo está en el aula virtual y ya tienen sus 2 meses trabajados. Entonces, solo van a montar la hoja con los datos que ustedes ya tienen. Solo es trasladar al mismo Excel en otra hoja, hacer las variaciones, la clasificación y después montarlo. Aquí lo montan a como está en contabilidad gubernamental, estructura en el manual. O sea, aquí yo lo mostré cómo lo hacemos o cómo se realiza en una empresa privada, en el caso de que él lo haga. Y aquí vemos que utiliza en la parte izquierda los orígenes, en la parte derecha las aplicaciones. Pero si nos vamos al plan o al manual, plan general de cuenta de contabilidad gubernamental y nos explica cómo es la estructura del origen y aplicación de fondos, aquí lo tengo. Entonces ustedes montan de acuerdo a este que está aquí, que es el que nos indica la contabilidad gubernamental, que cómo debe de estructurarse. Entonces, con lo mismo, después los resultados de la gestión, que igual van a ser pequeñitas porque no hay muchas operaciones, y entonces ver cómo se han canalizado las transferencias que se recibió, la transferencia que se recibió en enero y la transferencia que se recibió en febrero. Esa va a ser la tarea que ahorita la voy a habilitar. La voy a habilitar para la semana que viene. Creo que hasta va a ser para el próximo examen, porque ahí creo que solo 2 encuentros vamos a tener. Para lo del examen yo les voy a indicar qué es lo que va a salir. ¿Oyeron? ¿Tienen preguntas? Va a dar bastante tiempo en el examen, profe. Depende si es pequeño o es largo. Si es pequeño, unas 2 horas, si es más largo, unas 3. Vamos a ver.
Es que hay veces que se pone mala la señal, profe, y cuesta subirlo contra el tiempo. En primer año, parece que el chavalero inició tarde. Me llamó Sí, a preguntar, yo ya no tenía señal en mi casa el sábado. Y hay una muchacha que no me consulta a mí, a mí, yo no he hablado con ella, pero veo que cometí un gran error, porque no me sí. y le escribí a la universidad, no sé a quién, dice administración, y puso en el correo, yo hasta ahorita lo leí hace poquito que dice, yo estaba realizando el examen de contabilidad con el profesor Marcos Quesada, él dio hora para el examen, las 2 horas las ocupé realizando el examen, y cuando vi solo faltaban 2 minutos y no pude subir el examen. Eso lo manda ya un correo a Telma, porque ya había consultado, quién sabe con quién, y ya ese correo lleva dirigido. Y me copia a mí. Entonces, ¿cuál fue la contestación? Va a pagar examen de reprogramación, porque ustedes ya saben cómo es Telma, que no le tiene pesar a nadie. Entonces yo digo, Sí. está bueno que le haya pasado, porque ella, ¿por qué no me escribe a mí buscando una alternativa conmigo? Porque yo casualmente después busqué los WhatsApp y digo, ¿será que no le contesté? Pero yo no veo que hay ningún mensaje dirigiéndose a mí de WhatsApp. Ella se dirigió a la universidad. Entonces ahora yo ya no le puedo ayudar. Yo no le puedo decir, mira, te lo voy a aceptar o qué cosa. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe. Sí. Y no puedo en ningún momento yo aplicar el examen o recibir el examen cuando ya la licenciada, y parece que hasta la coordinadora, porque ahora la Jessie es la nueva coordinadora y está coordinando todo, porque no hay de contabilidad. Y entonces ahora que ya todo el mundo sabe, yo no le puedo ayudar en nada. Ahora ella va a tener que pagar su examen, porque esa ya fue ya la orden, pues. Tenemos, por ahorita está coordinando, Jessie es la nueva coordinadora de marketing y de administración, pero ahorita está viendo a todas las económicas porque no hay coordinador de las demás. Profe, ¿y ese coordinador qué es lo que hace exactamente? Es como... Digamos que ahora, digamos que lo podríamos ver a veces como burocrático, pero también digamos que es mejor porque cualquier cosa, ahora cualquier duda que tengas de la carrera, de clase y de todo, de pensum, va a ser primero con ella. Y así no, si ya ella no puede ayudarte, entonces ya va a ser con Tel. O sea que Era como lo que hacía María José, profe, ¿o no? no, digamos que un poco como lo que hacía Hazel, la profesora Hazel, un poquito. Sí. Sí, que por ejemplo la profesora Hazel era quien te convalidaba, quien te autorizaba todo eso. Es como tener a alguien más cerca de las carreras, de los estudiantes, digamos. Sí, para no ir directamente con Telma. Claro, claro, sí. Porque ahora, por ejemplo, la profesora Jessie ya está contratada, pues ya ella ahí se mantiene todo el día en la universidad. Sí. Entonces ahora ella está viendo por ahorita, digamos que ella está viendo todas las carreras económicas porque no han encontrado coordinador de contabilidad. Sí. Sí, pero ahora Profe, ¿por qué usted no se postula? no quise, me propusieron. Mucha responsabilidad, profe. Sí, yo sí. Ay, fíjate que estoy alegre porque Sí, profe. me llamaron que tuve mi alumna de examen de grado fue la nota más alta de toda la universidad. Le van a dar un CUN. Y a mí Qué me alegre, profe. dio un reconocimiento como profesor. Sí. ¿Cuándo sacó, profe? 98. Fíjate, Ah, sí, hombre. el 100 ella perdió el 100 por algo que la verdad fue mínimo. Algo de la Sí. asociación, fíjate. Algo que Mm, me dice, profe, esto o sea, fue digamos que la presión, el nervio. Pero perdió ese 100
por una cosa que sin nervio vos la decís correcto, vos la decís bien, porque era algo sencillo. Era realizar en la pizarra un ejemplo de depreciación de línea recta. Pero El nervio, por favor. los nervios te matan. Vos estás con un nervio horrible. Y eso es lo que te traiciona. Pero Sí. hay que de todita la universidad y en examen de grado, mira, se la ganó a todo el que fue a lo más fácil que yo siempre digo que es el curso de titulación. Más bien el curso de titulación las notas dieron pena. Fueron notas bajísimas. Sí. Pero gracias ¿Y qué, salió bien. profe, y que era buena alumna entonces, profe? Es que ella, digamos que ella ya sacó, ella estudió una carrera, yo creo que periodismo, en la U, Sí. primero. Pero parece que nunca trabajó como en eso, sino que ha trabajado en empresas como asistente de administración, algo así. Ella, digamos que ella tenía ciertas ventajas si lo vemos desde otro punto. Porque Sí. había defendido una carrera, ¿me entiendes? Pero igual, es buena, ella siempre fue una alumna. Y yo las presioné a ella, ¿no? Para que pudieran salir bien. Entonces, es que eso es como un combo. Profe, el examen de grado también se puede hacer así en pareja. No, Ese es individual. sí, esa vez yo tuve 2 alumnas en pareja porque en pareja, digamos que yo les di la tutoría en pareja, pero porque en ese tiempo no estaba la licenciada. Entonces, a mí la ingeniera me autorizó. Después ella se súper enojó y le reclamó a la ingeniera. Sí. Le reclamó que porque ella autorizó que yo tuviera 2 alumnas. Pero obviamente cada uno iba a defender aparte. Pero dice que ni aún así yo tenía que tener separadas a las 2 alumnas, aunque fueron las mismas preguntas, que era igual todo, pero dice que en ningún momento yo las podía, por ejemplo, es que yo llegaba los domingos y yo a las 2 las ponía juntitas, pues al mismo tiempo a las 2 les explicaba todo. Sí. Pero ella se enojó. Dice que los exámenes de grado son individuales. Y que no. Profe, y una pregunta que se me da a mí es, por ejemplo, si usted lo quisiéramos elegir de tutor, ¿cuántos grupos es lo más que usted puede tomar? O eso depende. Ahora dicen que solo uno. Dicen que solo a uno. Es que, por ejemplo, y en ese caso, profe, usted decide, o por ejemplo, el alumno tiene que ser el que yo primero, pues, no. o cómo hace en ese caso, por ejemplo, si lo piden 3 grupos, 2 grupos. Es que el primero que llega, ahí es como la carrera. Sí. El primer alumno, obviamente, vos primero hablas con el profesor. Y Sí. pues, es como esa vez había mucha gente conmigo. Mucha gente que me había dicho. Alguna gente yo le dije que no. A ciertas les dije que sí. Y ya de último les dije probar. Porque habían alumnas que, por ejemplo, la última alumna, bueno, una andaime yo le dije que no. Después a otro muchacho de la Concha también le dije no tengo tiempo, pues no. Ya estaba trabajando con alguien. Ya de último hay una alumna Belki que me dijo. Sí. Le dije, mira, probar. O sea, mira, la universidad, yo ya estoy con alguien. Pero si vos probás, le digo, a ver qué te dicen. Y la universidad le dijo que no. Porque yo ya estaba y ahí fue cuando ya le dijeron, búsquese otro. Búsquese otro tutor. Es como... Si ya estás trabajando con alguien y entonces, por ejemplo, la universidad dice, no, hay más profesores. No vamos a dejar, por ejemplo, a Marcos con 3 grupos. No, para eso hay más profesores, que los demás se vayan con el profesor Sergio, que el otro se busque al profesor ¿me entiendes? Eso es lo que la universidad no permite.
Sí. Que Y yo digo que es tenga más un difícil. montón Sí. y los demás profesores libres. Por eso te digo que funcionó esa vez los primeros que fueron. Ya después que quisieron, ya les dijeron que no, que yo ya tenía grupo. Eso pasa. Sí. Porque esa era una pregunta. Casualmente ayer estábamos hablando de eso y pues porque lo hemos reunido pues. Y entonces sobre eso pues del tutor, que será que la universidad pues dice te lo da o No, cómo es pues. vos lo Entonces, pedís, pero en esos casos, ya cuando vos tenés, entonces ya la universidad es la que toma la decisión. Si yo no tengo a nadie, la universidad no te dice nada, solo está bien, todo está bien, mientras yo no tenga a nadie. Pero ya, sí. yo tengo a alguien, ya la universidad, allí es la que va a decidir, ya no nosotros. Y ahí me imagino que también el docente puede decir que no, si no, imagino también. Digamos que ya casi tú has hablado. A mí me asustó alguien que cuando dijeron que el examen del curso de titulación no se iba a hacer en un tiempo, hubo como un lapso de 2 semanas, que la universidad dice, no vamos a hacer curso, va a ser en Managua. Obviamente después se hizo porque se anexaron alumnos, pero hubo un tiempo pues en que dijeron, no vamos a dar aquí. Entonces a mí me avisan, dice, hay una alumna ingresando carta con vos para tutor. Y yo digo, pero si ella no ha hablado conmigo, o sea, para mí vos tenés que hablar. En esos casos es donde yo podría decir que no, ¿me entendés? Porque Sí. primero tenés que hablar con el tutor. Porque Ni lo tomó en cuenta, profe. sí, y yo decía, ¿quién es? Y es la no sé quién. Pero si ella no ha hablado en ese tiempo ni en WhatsApp ni nada conmigo. Pero después ya pues se cambió porque la universidad aceptó el curso aquí y ya no hubo necesidad de nada. Pero así, por ejemplo, ahorita han hablado conmigo para examen de grado. Para examen de grado habló la Vera, me estuvo diciendo, no sé si la conocen ustedes. No, profe. Y la Kimberly desde el año pasado. Es otra, la amiga de Josué Gato, del otro Josué, no de Josué, del otro Josué de Santa Teresa. Pero, o sea, yo a ella les expliqué cómo era la metodología, les dije que pues las exigencias que hay que tener, que yo, por ejemplo, con Alexa, pues que es la mejor, como jalábamos, tirábamos, cómo las presionaba yo, cómo estuvimos así, vos sabes cómo es eso. Yo ya le fui claro a ellas dos. Al final, yo no sé cuál de las dos, o si las dos van a inscribirlo, porque vos sabes que monografía y examen, eso lo inscribís en cuanto vos salís. O sea, si nosotros terminamos el 30 de octubre, este cuatrimestre, un ejemplo, la primera semana de noviembre, das chance para que el profesor pase nota. La segunda semana de noviembre vos ya estás solicitando tu carta de egresado, que estaría una o 2 semanas después de eso. Con esa carta de egresado, vos, si ya tenés el dinero, inmediatamente matricular o examen o monografía. Vos no necesitas esperar nada. Entonces ahí yo no sé si ellas se van a decidir, no sé qué van a decidir, si lo van a inscribir o no. No sé, pero yo, por ejemplo, con ellas que quieren examen, ya fui claro en explicarles que cómo es la metodología. Y allá, ellas sí se avientan o no se avientan. O si Sí, pero, el curso de... profe, y antes de inscribir ya hay que tener el tema. O cuando uno ya dice, pues voy a monografía, ya tenés que presentar tema. Sí. Con Ángelo y la muchacha, la otra muchacha de la Concha, fue fácil porque como les decía a ustedes, ella ya en seminario, que era la otra clase, ya habían avanzado, ya teníamos después lo cambiamos, pero lo cambiamos en forma, pero era el mismo tema, o sea, en la misma línea de control interno, nada más que le cambiamos palabras y cosas.
Pero sí, obviamente ya estábamos decididos sobre qué se iba a trabajar. Eso lo tenés que ya tener decidido. Porque, ¿sabes por qué? Porque en la carta tenés que poner tema. Vos decís, los alumnos tales estamos solicitando, en este caso va a ser a la licenciada Tere. Entonces, estamos solicitando realizar monografía, va con los tutores tales, ahí ya tienen que ir los nombres de los dos tutores y el nombre del tema. En la misma carta, para no hacer dos cartas diferentes. Profe, en este caso lo que usted me explicó la otra vez, de los dos tutores, que uno era, me dijo, ya se me olvidó, pero sí. Ellos le llaman un tutor metodólogo y un científico. Te va a ayudar en toda la parte, digamos que no me metí, gracias a Dios, este señor trabajó súper bien, no me quejo, de Harold, trabajó súper bien, yo no me metí en su mundo, él no se metió en el mío para nada, y todo fue pues excelente, pero él te va a ver toda la parte de investigativa que por ejemplo yo no te manejo y por eso ni opinaba, tal vez opiné en algún detallito que yo decía, ¿me entendés? Pero no me metí mucho en lo, él no se metió en lo mío, en lo de contabilidad y trabajamos de maravilla, podemos decirlo. Pero él te va a ver toda la parte metodológica. Sí, los metodólogos creo que son el gordito de psicología, sí, la profesora Jessie, Telma y Harold. Y Harold, que ese sí no lo conozco, no, yo creo que es un señor pelo blanco. El de medicina. Un alto. No lo conozco. No lo conozco. Él da farmacia, esas carreras. Sí. Sí. Entonces son dos. En monografía son dos. Digamos que el alumno está bien apoyado. Lo que ya después lo que queda es que vos trabajes, digamos, para mí la clave ahí también es el empeño del alumno y la disposición del profesor. O sea, ese es el éxito. Según lo que yo ya analicé, pues sabes que uno mismo se analiza. Yo como profesor me analizo. ¿Cuál es la técnica para encontrar una buena nota? Uno, que el alumno trabaje. Que trabaje. Y dos, que el profesor le revise y le revise. Porque igual vos necesitas indicación como alumno. Si un profesor no te indica nada, el alumno, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que puede. Y tal vez lo que puede va mal. Entonces también es una responsabilidad. Yo le dije muchas veces al profesor Sergio, que digamos que es con el profesor que tengo más comunicación. Le decía, profe, esto es... Y yo le dije varias veces, fíjate, a él, por esto nos están evaluando a nosotros como profesores. Y por eso es lo mismo que es una responsabilidad para uno como profesor, porque una nota mala de un alumno te pesa a vos como profesor. Él no creía, pero yo siempre le dije. Y con esto de ahorita lo confirmé, que si me van a dar un reconocimiento, porque tuve los mejores alumnos en tutoría. Sí. Lo confirmé, lo que siempre dije. Entonces una responsabilidad también por parte del profesor, porque yo te puedo decir sí a medio mundo y después no te reviso ni te digo nada. Entonces después el alumno sale mal, el alumno se siente frustrado. Tal vez porque me paguen $100 a mí, ¿me entiendes? Entonces, al final es como de conciencia de ambas partes. Y también por eso yo te soy claro, yo jamás trabajaría con un alumno que no trabaja. Un alumno, yo ya los conozco a todos. Y yo, en la tutoría, yo no trabajaría con alguien de que no tiene empeño ni nada. Porque eso sería un desgaste mío, una nota mala y una mala reputación al final. Sí, porque da como desprestigio al profesor también, que dicen... Eso le decía al profesor, yo le dije varias veces al profesor Sergio y él decía que no. Yo le dije, profesor, le decía, profe, esto nos están valorando. Yo ya escuché a la licenciada Telma
y él no creía, pero no, esto te va añadiendo valor como profesor o te va quitando valor. Pero bueno, así vamos. Sí, Ustedes analicen bien y analicen, ya vamos a salir, ya solo queda un mes. sí, Ustedes porque esas tienen eran preguntas pues, que se me estaban viniendo ayer pues, a la mente sobre eso, pues, del tutor, sobre el tema, si hay que presentarlo, pues, y ahora que usted ya me aclaró cómo es sí, todo. ya tienen que presentarlo con los dos tutores. Ustedes ya este mes de octubre lo tienen que hacer ya para ya tener todas las ideas ya bien con quienes van a trabajar y ya todo listo, solo para en cuanto ustedes terminen solicitar la carta y ya solicitar la monografía y avanzar y salir rápido. Sí, Sí, solo tómense su decisión y vayan viendo qué temas pueden ser buenos, que tengan mucho contenido, que haya información y todo eso para que quede bueno un marco teórico. Porque sí. sin marco teórico no queda tan bueno. Tampoco es lo de marco teórico, pero sí debe de tener una buena base de información para que quede un buen marco teórico y después la investigación meterle todo para que quede como todo bueno. Profe, ¿usted qué opinión tiene sobre el metodólogo, pues, de los que le ha tocado, pues, ya compartir con usted en algún grupo? Es que fíjate que solo con el profesor Harold y bueno, a la profesora Jessie la vengo conociendo, pero en esa parte no,